¿Qué tal? Muy buenas noches. Y como les había prometido, les voy a dejar un video explicando de alguna manera algunas cuestiones sobre la metodología EROP, ¿no? Elliott Racional, Objetivo y Práctico, que es este método, esta forma de analizar, que toma mucho de la teoría original de Elliott, pero fundamentalmente basado en Neo Wave. Neo Wave es una visión, una forma de interpretar la teoría de Elliott de Glenn Neely, es un señor norteamericano que en los años 90 desarrolla sobre la teoría de Elliott una serie de observaciones que la verdad son muy, pero muy interesantes, muy rigurosas, hay una cierta cantidad de reglas que aplicar, pero hacen mucho más objetivo el análisis de ondas de helio. Para los que por ahí no están tan habituados al tema de las ondas de Elliot, que no han visto tanto o no saben de lo que se trata, bueno, Elliot era un señor que en los años 30, casi los años 40, publica una teoría donde decía que los precios, los ciclos de precios, se movían de manera, bueno, valga la redundancia, de manera cíclica, formando movimientos de tendencia que estaban formados por 5 movimientos en una dirección. ¿Sí? Esta tendencia podría ser alcista o bajista, ¿no? Pero bueno, acá vamos a graficarlo como una tendencia alcista. Y luego tenía otra serie de movimientos que iban en sentido contrario. A los primeros movimientos los llamaba impulsos y a los segundos movimientos los llamaba corrección. Vamos a cambiar el grado. Ahí está. De esta manera tenemos dos tipos de movimientos que se podrán ir uniendo para ir formando movimientos mayores. De hecho, él planteaba que internamente cada uno de estos movimientos estaba constituido por movimientos por ondas, así las llamaba, de menor grado, o sea, de una menor jerarquía, que estaban formadas de la misma manera, o sea, contando 5 segmentos y 3 segmentos respectivamente. Por lo tanto, podría ser que hubiesen también hacia arriba, ¿no? Es decir, ciclos más prolongados, movimientos de este tipo, ¿no? Así, bueno, hay 3 y 4 y 5. El diagrama está muy mal acá, pero pongámosle que sea así. Donde estos movimientos más largos estaban formados por estas 5 ondas internas y obviamente también la corrección estaba formada por también ese movimiento correctivo, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que planteaba Elliot, así de manera esquemática. Hay reglas también que propuso para su seguimiento, etc. Pero como les decía, bueno, luego en los años 90, este señor Glenn Neely hace como una revisión mucho más importante y le aporta mucho más rigurosidad a todo eso. Sin embargo, así todo, suele ser bastante engorroso ver un gráfico de precios, donde fíjense que es muy difícil, por ahí, imagínense si esto lo ven en velas, también es muy difícil hacer el seguimiento, el conteo, bueno, y a veces también es poco práctico, ¿no? O sea, porque hay formas de analizar toda esta estructura sin necesidad de esa minuciosidad de hacer esos conteos tan intrincados, ¿cierto? A veces. Por otro lado, esa necesidad de tener que encajar esos movimientos en el planteo original de Elliot hace que se pierda el sentido real que tiene el análisis, que es tratar de predecir el movimiento siguiente. No tiene ningún sentido hacer un conteo anterior a lo que estamos viendo, más que de saber dónde estamos parados, para saber cuál puede ser el próximo movimiento a venir. Así que bueno,
de lo que les quería hablar brevemente es de qué se trata o de qué manera encaro el asunto y cómo podemos sacarle un provecho, por ahí aclarando un poquito la gráfica, simplificando todo de la mayor manera posible, para ver, bueno, de que sea efectivo, de que sea objetivo, de saber qué estamos mirando, y que nos resulte práctico, ¿no? Por eso es SEROP, que es Elliot, o sea, porque básicamente está organizado alrededor de lo que es la teoría de Elliot, racional, tratando de sacar digamos, racionalmente saber dónde estamos parados, y no porque tenga que cumplir con un mandato, digamos, de que tiene que haber un número tal, o una letra, o lo que sea, sino saber entender qué está haciendo el movimiento. Entonces vamos a lo que Elliot hablaba de los impulsos y las correcciones, que es básicamente lo que nosotros tenemos que tratar de interpretar. Entonces vamos a ver que hay dos tipos de movimientos que vamos a ver continuamente y que se basan en la naturaleza, en la intención que tiene el precio, vamos a decir, como si fuese algo con una voluntad propia, ¿no? El precio se determina de acuerdo a la necesidad de los compradores la intención de los compradores y los vendedores, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que tuviese entidad propia, decimos que un impulso va a hacer la propensión que tenga el precio en ir en determinada dirección, ¿no? Y va a recorrer más longitud vertical que longitud horizontal, ¿no? El impulso tiene esa propensión a explotar, a recorrer mucho en precio en poco tiempo. Esa es la idea del impulso. Mientras que la corrección, vamos a poner acá una división, vamos a poner que esto es un impulso, y posteriormente, es decir, vamos a encuadrarlo, acá podemos tener un impulso, y acá podemos tener una corrección. Si yo me voy a lo purista, digamos, del análisis de ondas de Elliot tradicional, en esta temporalidad me sería bastante difícil establecer un conteo práctico, ¿no? Podría hacerlo, igual podría tomar ese movimiento impulsivo y podría decir, ah, bueno, si tienen que ser 5, esta puede ser 1, acá puede ser 2, así arbitrariamente puedo decir, esta es 3, esta es 4, y esta es 5. Tengo un impulso que tiene 5 ondas, ¿sí? Sin embargo, acá no estoy aplicando más que mi opinión subjetiva y de tratar de entender cómo, para que esto encaje en 5. Pero porque arbitrariamente yo determiné que el impulso finalizaba acá. Si yo hago esto, la cosa cambia. Entonces, a lo mejor yo tendría que decir, ah, bueno, claro, si el impulso termina acá, tal vez el 5 termina ahí, el 4 termina acá, el 3 termina acá, y esto acá me queda colgado, tal vez como un movimiento. Miren, acá si quiero puedo encontrar otro movimiento y decir 1, 2, 3, 4 y 5, y tengo ondas de un grado menor dentro de una onda más larga, y acá incluso hasta podría encontrar este movimiento 1, 2, 3, 4, y ahí muy chiquitito 5. ¿Es eso posible? ¿Es práctico? Posiblemente sí. A lo mejor este impulso esté estructurado de esa manera y sea esa la forma correcta de verlo. Lo cierto es que si yo lo hago de esa manera, en el momento que el precio ya hizo lo que tenía que hacer y estamos en esta instancia, miramos para atrás y todo es posible. Yo puedo encontrar 1, 2, 3, 4 y 5 y todos los números que quiera acá adentro. Lo cierto es que me resulta bastante difícil establecer un pronóstico cuando el precio se está formando. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estoy acá, imagínense que yo digo onda 1, onda 2, y todavía todo lo otro no está formado.
Bueno, yo tengo que saber cuánto es lo esperable para este movimiento. Y acá yo tengo, puedo decir, una onda muy larga, puede ser esta onda hasta acá. Y acá tengo una onda que también conté 5, sin embargo la primera es más larga. Es decir, hay una serie de cuestiones acá que tal vez para la predicción no, no sea demasiado claro. Lo que sí es muy claro, y eso no hay ningún tipo de dudas, es que el movimiento largo, ¿cierto? El movimiento más largo de todos es un movimiento impulsivo. No cabe duda, no hace falta que yo cuente acá, y yo tomo en comparación esta serie de, este tramo de movimiento, esta onda, y la comparo con toda esta cantidad de ondas que yo tengo acá, y no queda ninguna duda de que este movimiento es un impulso y que todo este movimiento es una corrección. Ya no quedan dudas, no hay forma de equivocarse, ¿sí? Es bastante intuitivo. Sin embargo, bueno, hay reglas para determinar qué cosa es una cosa y qué cosa es otra. Acá estamos en una temporalidad muy larga, tal vez no sea la forma más práctica de analizar el activo, pero vale como ejemplo, ¿no? Decíamos que lo que necesitamos es algo práctico, algo que nos sirva para determinar qué es lo que tenemos delante, qué es lo que puede venir después, qué resultado y qué objetivos podemos tomar en precio y en tiempo para sacarle algún provecho. Entonces, si en vez de mirar este gráfico que viene desde el año 2002 hasta la fecha, nos enfocamos en una parte mucho más cercana y venimos a esta onda, a este tipo de movimiento acá, acá también podemos hacer, a pesar de que no pueda contar internamente cada una de estas ondas, yo puedo decir que acá tengo un movimiento que avanza significativamente el precio, se mueve muy velozmente, recorre en longitud vertical una distancia mucho más prolongada que la que recorre en tiempo, por lo tanto yo a esto lo voy a llamar impulso, y a este otro movimiento que va a ser relativo a este movimiento anterior, que tiene un recorrido en precio casi similar al que tiene en tiempo. Fíjense que acá estoy formando prácticamente un cuadrado y esta onda lo recorre a 45 grados uniendo estos dos ángulos, ¿no? O sea, precio y tiempo acá son bastante parecidos. Por lo tanto, es muy posible no, es así, este movimiento es un impulso y este movimiento es una corrección, ¿sí? Esto es muy importante de tener en cuenta porque muchas veces, por una cuestión visual, se identifican intersecciones, se identifican variaciones acá en el precio, mirándolo con una temporalidad más baja, y automáticamente se le empiezan a poner etiquetas de impulso, ¿no? 1, 2, 3, y sin embargo por ahí estamos contando una corrección. Tener esta relación tan obvia entre un movimiento y el otro es extremadamente útil para saber dónde estamos parados, porque luego de una corrección es muy, pero muy probable que sobrevenga un nuevo impulso. Sobre todo, bueno, habrán señales que nos adviertan de que eso va a ser así en el corto o mediano plazo, ¿no? O sea, en algún momento, cuando una corrección se está desarrollando, vendrá una continuación de tendencia. Esta corrección, obviamente, podría prolongarse en el tiempo. Eso también sirve el seguimiento, las reglas de las correcciones y demás, para saber hasta dónde es esperable que se continúen. Hay correcciones que en determinado momento retrocederán completamente a la onda anterior, quitándole a esa onda la característica de impulsiva, porque una onda que es retrocedida completamente deja de ser impulsiva.
No lo toma así la teoría original de Elliot, donde a veces no se especifica, de hecho Elliot no especificaba bien, luego otros autores sí lo hicieron, hasta cuándo tenía que retroceder esa onda para dejar de ser impulsiva. Decía que si no era retrocedida completamente, no era retrocedida más del inicio, seguía siendo impulsiva. Otros autores dicen que no, o sea, en determinado momento esa onda deja de ser impulsiva al ser retrocedida, lo cual me parece muy, pero muy lógico, puesto que si el impulso es retrocedido completamente, estamos en el mismo punto de partida y no hay tendencia, no se genera tendencia, ¿no? Así que bueno, también esos parámetros uno tiene que tenerlos en cuenta. ¿Qué pasa cuando analizamos un movimiento contra otros? Imaginen que nosotros queremos ir, decimos, bueno, esto es un impulso, ahora estamos analizando una corrección. Vamos a ir a analizar este movimiento acá. Vamos a ver qué pasa con la corrección. Vamos un poco más abajo, buscamos una temporalidad más corta, tomamos una compresión mensual como para ver qué tenemos acá, y tenemos una figura que es bastante común, de hecho no hay demasiada cantidad de nombres propios para referirnos a las correcciones, hay algunos, pero no, tampoco son tantos. En este caso tenemos un zigzag. Es un zigzag porque cumple con determinadas características que me dicen que, bueno, corresponde a ese tipo de estructura, ¿no? Tal como decía Elliot, ¿se acuerdan que Elliot mostraba 5 movimientos? Vamos, por ejemplo, podríamos llegar a decir que dentro de este movimiento impulsivo podríamos llegar a tener un conteo interno que diga, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Acá tenemos el conteo impulsivo y acá tendríamos, tal como decía Elliot, A, B y C, un zigzag. Los zigzags presentan alguna serie de relaciones entre sus ondas, hay ciertas características, ciertas medidas, ciertas reglas, reglas de estructura, reglas de confirmación, una batería de parámetros que podemos tener para confirmar lo que estamos viendo, determinar objetivos de precio, determinar objetivos de tiempo, entender cuánto, bueno, qué beneficios se pueden tomar, qué tipo de estructura tiene una onda, la otra y la otra, una serie de cuestiones. Por ejemplo, para que tengan una idea, una onda de un zigzag, supongamos, llamamos la onda A, puede tener una relación de 1 a 1 con la otra, ¿sí? Esa es una posibilidad. Puede haber otras relaciones también esperables. Podemos tener dentro de su corrección interna, se puede hacer también un seguimiento, que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Este movimiento, el movimiento de impulso acá, muchas veces, salvo que tengamos datos que podamos ir siguiendo un conteo interno fiable, tal vez acá en una compresión menor, de hecho lo podemos hacer, hay todo un método desarrollado para ir siguiendo en compresiones menores la estructura interna del impulso, para ver hasta dónde puede alcanzar objetivos. Pero lo más importante de todos es el seguimiento de la corrección, de la onda B. ¿Por qué? Porque el seguimiento de la onda B ya nos da un par de parámetros interesantes para tener en cuenta. Por ejemplo, la misma pauta correctiva, ahora la vamos a ver en micro, la misma pauta correctiva tiene datos que nos permiten decir cuándo podemos entrar y a partir de cuándo se comienza a tener fiabilidad ese movimiento de salida, el próximo movimiento de salida. Pero además, la relación de este movimiento con este movimiento anterior
me dan a mí la posibilidad de establecer un objetivo. Por ejemplo, decir que la onda C puede ser igual a la onda A, ¿no? Ese puede ser un tipo de objetivo. También puedo calcular objetivos temporales a partir de esta corrección, lo cual me será muy útil para saber hasta cuándo me tengo que quedar acá o en qué momento tengo que decir, bueno, tal vez ya sea hora de salir de la posición, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros miramos esto en una temporalidad más baja? Pongámosle que que estamos en un mes, vamos a una semana. Gráfico semanal. Veo que tengo este tipo de estructura interna de la corrección que difiere un poco de la corrección A, B, C, tan simple como la planteaba Elliot en su momento. De repente yo tengo que esta estructura de onda B, que debería ser un movimiento correctivo, que también debería cumplir, según la teoría de Elliot, con un A, B y C interno. ¿Se acuerdan que decíamos que cada movimiento estaba integrado por esta misma estructura? De repente se nos complica la cosa. Bueno, porque esa simpleza con la que planteaba Elliot a veces no es tal, con el cuidado necesario y el conocimiento necesario de los distintos patrones que se forman, bueno, sabremos ante qué estamos. En algún momento, tal vez durante el seguimiento de qué cosa que nos pasó, durante el seguimiento de esta corrección, parecía que esta estructura finalizaba en ese punto y posteriormente iba a venir un movimiento alcista equivalente o digamos relacionado con esta primera onda. Sin embargo, siguiendo las reglas de comprobación, de finalización de este tipo de estructura, nos dábamos cuenta de que la cosa tenía que seguir un poco más hasta que nos da una comprobación, este movimiento correctivo complejo que tenemos acá, nos da una comprobación que nos permite tomar este, este movimiento impulsivo, ¿sí? Que finaliza 28 de diciembre de 2020. ¿Sí? Ustedes me pueden decir, bueno, sí, pero ahora una vez que pasó todo, claro, es fácil poder todo. No, esto lo fuimos viendo a medida que se iba formando y en el momento que estaba por salir, dijimos que esto estaba por ser así, se estableció el objetivo en esta zona, lo alcanzó perfectamente con un 40% de beneficio, ¿no? Esto lo estamos viendo en una compresión semanal. Fíjense que acá no hay demasiado conteo, nada. Acá hay un trabajo de especulación, de acecho durante el movimiento correctivo. Internamente acá hay mucho también movimiento, ¿no? Pero fíjense, una cosa es los beneficios que se pueden tomar desde acá hasta acá, y otra cosa son los beneficios que se pueden tomar de acá hasta acá, o en esos movimientos internos. Siempre trabajar dentro de una corrección, uno también se da cuenta porque hay mucha volatilidad, digamos. Volatilidad en el sentido de que el precio está loco, no sabe bien para dónde va, ¿no? Está como una especie, un cierto rango de movimiento. Hay ondas cortas, quebradas, indecisión absoluta. Eso es lo que caracteriza una corrección. Mientras que el impulso está caracterizado por lo contrario, por un movimiento decidido, un movimiento de decisión. Así que bueno, como les decía, todo es medible, todo es esperable en tanto y en cuanto se conozca dónde estamos parados y en qué momento una cosa deja de ser lo que pensamos que es, porque suele suceder en determinado momento, no sabemos bien dónde estamos parados y es muy probable en esos casos que estemos dentro de una corrección, no de un impulso. El impulso es como que todo va sobre ruedas, va en una dirección, no hay demasiada duda.
durante la corrección, y hay correcciones que pueden ser muy, muy largas, es todo así, todo indecisión, un día es para arriba, otro día es para abajo, etcétera, etcétera. No solo podemos ver en semanas, en meses, lo que pasa dentro de un movimiento del precio, ¿no? de un activo. Podemos ir a una temporalidad mucho más baja. Acá podemos, por ejemplo, ver un gráfico diario y ver también cómo se cumplen estos fractales, estos movimientos internos que no dejan de ser muy, muy característicos, siempre los mismos, siempre la misma forma de estructurarse. Por ejemplo, en este caso, este tipo de movimiento que lo llamamos onda plana, patrón correctivo plano, flat en inglés, que como el inglés es inclusivo, o sea, no tiene género, en el sentido de decir si es plana o plano, acá podemos escuchar que se dice de las dos maneras, es una onda plana o un patrón plano correctivo. Perdón, estoy hablando del movimiento general, ¿no? De este acá. Esto claramente es un zigzag, es un movimiento que implica una tendencia un poco más importante. En este caso que no tiene subdivisión, es un zigzag que prácticamente no está subdividido, excepto por su onda B, mientras que la onda B de mayor grado, esta que tenemos acá, que es la que vamos a ver ahora, sí presenta una subdivisión muy interesante. Esta onda B tiene, la vamos a desglosar un poquito, la vamos a etiquetar, esta tiene una onda A, una onda B y una onda C. Le vamos a sacar la onda ahí para que nos quede dibujada esta onda C. Esta onda B que tenemos acá de mayor grado, vamos a etiquetar también, vamos a poner A, B y C por ahí abajo, no sé si quedó marcado, le vamos a poner un ciclo mayor, ahí está, se me borró, no está bien. Vamos a cambiar de color, ahí está. Entonces tenemos que, fíjense, una corrección que es A, B y C, internamente tiene una onda B de menor, o sea, de igual grado, de igual naturaleza, de igual jerarquía que las otras dos ondas que están relacionadas, pero internamente podemos hacer una subdivisión también en ABC, también un movimiento correctivo. Ese movimiento correctivo está integrado por un impulso, una corrección y un nuevo impulso. Suele pasar que no todas las ondas están correctamente subdivididas. Hay una onda en general de este tipo de movimientos que estará perfectamente subdividida y la otra no. Entonces a veces no hay que gastarse tanto en contar absolutamente todo. En este caso sí, tenemos la onda C perfectamente subdividida, tenemos una onda 1, una onda 2, la 3, la 4 y la 5, dando un patrón de onda quinta extendida absolutamente perfecto. Acá cambiamos el... no quería hacer eso. No, sigue siendo esto. Así que ahí tenemos el impulso, la corrección y el impulso perfectamente subdividido. Todo esto tiene relaciones esperables de precio. Yo cuando estoy con este movimiento y esta corrección, automáticamente ya puedo trazar un objetivo mínimo, un objetivo esperable y un objetivo de máxima o digamos, ideal hacia arriba, y en todo caso después se irá ajustando en función de cómo se vayan logrando esos objetivos, ¿no? Internamente este movimiento tiene también objetivos esperables. Cuando esta onda y esta onda tienen una determinada relación, es muy probable que la última
alcance el precio que alcanza esta que tenemos acá. Todo esto yo se los comento, está perfectamente descrito. Hoy, obviamente voy muy rápido, porque no es el objetivo, es imposible explicar todo, y bueno, y para eso lo hacemos de manera muy metódica y muy ordenada en el curso. Pero bueno, son reglas que nos permiten observar patrones que se repiten continuamente, formando estructuras que son muy frecuentes, extremadamente frecuentes. Las vemos todo el tiempo si sabemos cómo observarlas, y permiten trazar objetivos fiables de precio y de tiempo. No quiere decir que esos objetivos sean matemáticamente exactos, que estén escritos en piedra y que no. El precio va a actuar como tenga que actuar. En base a el conocimiento de patrones anteriores, vemos que en determinados momentos se forman patrones ideales que permiten tomar provecho de ellos. No siempre, no en todos los casos, no en todas las temporalidades, uno va a ver los movimientos ideales. Hay veces que en el desarrollo de distintos activos uno puede ver que el patrón ideal se forma en meses. Hay veces que los patrones ideales los podemos encontrar a montones en compresiones horarias o incluso en minutos, ¿sí? Cada movimiento, de acuerdo al volumen, a la cantidad de movimiento que tenga y demás, podrá ir mostrando determinadas figuras. Un dato muy importante es cómo finalizan esas figuras, cuándo me doy cuenta que está por girar el precio. Eso en el módulo 1 del curso, lo primero que vemos es qué señales tenemos cuando un movimiento está por girarse al alza. A veces hay que buscar en distintas temporalidades para ver dónde están esas señales. Por otro lado, tenemos, una cosa es un movimiento correctivo menor, que va a continuar en determinada dirección, y otra cosa es un movimiento que en determinado punto me advierte de que ya el movimiento alcista, por ejemplo, está finalizado. Entonces, hay reglas de comprobación para cada uno de los movimientos impulsivos y correctivos que me dicen a mí en qué punto yo tengo que dejar de esperar el milagro, ¿no? Si estoy esperando, no, bueno, esto va a recuperar y se va a volver y se va a ir. Bueno, en determinado momento ponemos lo que llamamos el stop loss, sería el freno a la pérdida, si en determinada situación tenemos una corrección que se prolonga más allá de un punto crítico que podemos determinar con determinadas técnicas. Así que bueno, todo eso es lo que mostramos, y a veces cuando por ahí subo un análisis y simplemente trazo una sola directriz en un punto, lo que estoy advirtiendo o controlando es que ese punto es el punto crítico a tomar en cuenta para una eventual caída o una eventual pérdida de la visión alcista, supónganse. Imagínense que vamos, sobre este activo, Banco Bradesco, hay horas para hablar porque en algunas situaciones se ha vuelto perfecto desde el punto de vista técnico, ¿no? Pero para ejemplificar un dato que había subido, un análisis que subí hace muy poquito sobre el tema de Bitcoin, creo que fue ayer, si mal no recuerdo, decía que si lo miramos, fíjense este tipo de señales, por ejemplo, ¿no? Acá había una señal evidente, de hecho la habíamos marcado, que me advertía de una posibilidad bajista. Fue de muy corta duración, pero acá hay 17% de caída solamente viendo
la línea. Esta línea filtra un poco las exageraciones de precio. Bueno. Y yo les decía que, bueno, en determinado momento tenemos ciertas reglas de observación y que esta línea, por ejemplo, digamos, si uno dice, si esa línea se quiebra, el precio se cae. Está bien. Si se quiebra, ¿cuándo? Si se quiebra así, en sentido lateral, o si se quiebra así. Recuerden que lo que decía al principio es que todo el tiempo vamos a estar evaluando a los activos, no solamente en función del precio o de los niveles de soporte y resistencia, sino que es algo que es bastante característico de esta metodología. Diría yo que no me voy a atrever a decir algo que tal vez no sea cierto, pero que hace mucho hincapié en la relación que tiene el precio con respecto al tiempo. El tiempo es tan o más importante que la variación del precio. El tiempo en el que un activo se mantenga lateral me puede estar diciendo a mí que ese movimiento puede salir al alza o a la baja de acuerdo a cuál sea la tendencia original, ¿no? O sea, eso lo sabe cualquiera. Como bien decíamos antes, si yo tengo un movimiento, una onda impulsiva y luego tengo un periodo de lateralización así, lo más probable es que luego vuelva a caer, ¿no? Porque esto, si no puede retrocederse, y en determinado momento se va a volver a caer. Esto es lo más común del universo, es tan simple, tan intuitivo, que cualquiera lo sabe y cualquiera lo tiene en cuenta. Este tipo de movimiento así, una caída, una lateralización y una suba así, les diría que anormal. O sea, es una cosa, no digo que nunca se pueda presentar, pero por lo menos es bastante infrecuente. Sin embargo, esta otra figura que sube, lateraliza y posteriormente avanza en sentido de la tendencia es terriblemente frecuente también. El secreto es cómo me doy cuenta cuánto tiempo va a lateralizar. No siempre se puede saber, pero sí se pueden buscar señales en determinado momento que permitan ver en qué momento se puede girar al alza. O por otro lado, puedo tener relaciones esperables de esta onda con respecto a esta onda, para saber si esto se va a girar acá, si se va a girar acá, si se va a girar acá, si se va a girar acá o se va a girar acá. Hay relaciones esperables, hay movimientos que están estandarizados, digamos, de alguna manera, que me permiten a mí especular con que en determinado momento hay más probabilidad de que el precio se gire al alza. Básicamente de eso se trata esta forma de evaluar el precio, de una manera muy lógica, tiene mucho más de lógica que la simple receta mágica de ir siguiendo un conteo numérico, pese a que se dan en el módulo 2 del curso, se dan toda la batería de reglas que tenga que cumplir un impulso para ser caracterizado como tal en el momento que lo vemos subdividido. Luego vemos también toda la batería de reglas que hay que tener en cuenta para analizar, comprobar, construir, estimar y dar por finalizada a las pautas correctivas en todas sus formas. Y luego, en la última parte, vemos también qué pasa cuando la corrección no es tan simple, se vuelve compleja, cómo se estudia, también cómo se determina, qué tipo de complejidad puede presentar, cómo se estiman los ciclos de los objetivos de precio, los objetivos de tiempo, etc. Y siempre, obviamente, aportando los datos concretos de los movimientos que fueron seguidos, estudiados, predichos, y bueno, y obviamente que también hacemos análisis tomando en cuenta todas esas consideraciones sobre activos del momento
tratando de encontrarle ese punto óptimo de entrada o de salida en algunos casos, ¿no? Así que bueno, no los saturo más con la charla. Les mando un gran saludo y bueno, una vez más, muchas gracias por estar en el grupo. Hasta luego.